Claro, la certificadora no se enteraba porque el auditor que habían subcontratado le entregaba documentación como que había hecho la auditoría. ¿Cuáles son todas las patas que conlleva la sostenibilidad? A la hora de la disposición de los recursos en las empresas, creo que a veces sí que lo magnificamos. ¿Qué 3 etapas o qué 3 fases son importantes e imprescindibles para aplicar en la sostenibilidad? Mi papá enfermó y yo renuncié a la gerencia general de allí para cuidarle aquí en España. ¿La sostenibilidad cuesta dinero? Pero hay gente que puede tener mucho dinero y tener una discapacidad. Vale, es lo mismo sentada aquí en este sofá que haciendo certificaciones. Yo creo que la empresa tiene la responsabilidad de explicar por qué su producto es sostenible, Vale. porque puede ser que no sea sostenible solo por la parte ambiental, sino por la parte ética o social, pero también el consumidor tiene que ser responsable con lo que compra. Bueno, muchísimas vamos a aburrir. gracias. No, muchísimas gracias por estar aquí. Ruth Ballesteros, Ruth sin H. Eso es. Hay que puntualizar. Muchas gracias de verdad por venir y por compartir este espacio y este ratico para contarnos un poquito pues, tu trayectoria profesional. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme, la verdad que es un placer y estoy encantada de participar en tu programa. Vamos a ello. Bueno, yo, Ruth, tú entras en muchas fábricas muy grandes del mundo y para ver lo que las marcas no quieren que veamos, ¿no? Un poquito también de eso, luego hablaremos de lo que va tu libro. Entonces, quiero que me cuentes un poco qué ha sido lo más duro que has visto. Mm. A ver, la auditoría es la auditoría de sostenibilidad y la implementación de sistemas de gestión, que es a lo que nos dedicamos en Cábala, soluciones sostenibles, y es lo que he hecho a lo largo de toda mi vida. No solamente efectivamente es para identificar aquello que la empresa no quiere conocer, porque muchas veces sí que lo quiere conocer, ¿no? Y también es para comprobar el esfuerzo que hace una organización en cumplir una normativa. Entonces, sí que me gustaría, pues como, no sé, como concretar que el resultado de una visita o de un proceso de implementación o de auditoría es de conformidad o de no conformidad, ¿no? Entonces, ponemos en valor todo lo bueno y todo el cumplimiento que hace la organización, pero por otro lado, efectivamente, afloran desviaciones o incidencias. La mayoría de ellas, bueno, pues forman parte del día a día. A lo mejor de errores no existe no sé, no me he encontrado con empresas que quieran hacer las cosas mal. Y si las quieren hacer mal, también hay que tener en cuenta que no se presentarían a una auditoría. Claro. Porque estas auditorías que tanto el mundo de la sostenibilidad como los 3 aspectos, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza, son auditorías generalmente voluntarias. Te lo iba a preguntar, no sabía hasta qué Sí, punto era obligatorio por ley acogerse a ellas o... Vale, generalmente son voluntarias. Lo que vale, ocurre es que el mercado te las convierte en obligatorias, porque si tú quieres vender a determinadas marcas o como proveedora de esas grandes marcas o quieres trabajar para el Estado, la administración pública, hay normalmente tienes que... que pasar unos filtros de homologación como proveedor. Proveedor legal, proveedor honesto, proveedor que aporta y deja una huella más allá de proveer un servicio o un producto, ¿no? Que da un valor adicional a ese producto, a ese servicio. Y en este caso es cuando las empresas no solo implementan una certificación, sino que se someten a auditoría. Entonces, he tenido anécdotas, pero realmente y bueno, y he visto sistemas de gestión que no estaban bien o certificaciones que efectivamente no, pues que han aprobado por los pelos y eso no lo visualiza el mercado, porque al final cuando tú tienes una certificación, entre comillas, dependiendo de qué certificación sea, da igual si sacas un 10 o un 5, al final tú tienes un certificado y ya no te discrimina más que de los que están certificados de los que no. ¿No? Vale. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que estas empresas que se someten a certificaciones y auditorías, pues suelen ser empresas que quieren hacer las cosas bien, que ya parten de un mínimo de cumplimiento legal, independientemente que obviamente pues que hay veces que o por desconocimiento o por una mala praxis, pues me he encontrado incumplimientos legales, mezcla de residuos, contratos que no estaban bien, registros horarios que no correspondían con lo que el convenio colectivo permitía. O sea, hay desviaciones que se generan y que identificamos en las auditorías, ¿no? Y Pero en ese caso, cuando te has encontrado y te has enfrentado a este tipo de situaciones y las comunicas,
¿Se ha generado algún tipo de tensión? ¿Habéis vivido alguna situación así un poco? Ahí también yo haría 2 grupos de empresas, unos que ven la auditoría como y la implementación del sistema de gestión como una oportunidad y otros que la ven como una amenaza. Entonces es bastante no sé, como agotador cuando te encuentras una de estas empresas que están a la defensiva y no ven que cuando encuentras un incumplimiento, aunque sea legal, que es una cosa grave, lo vean como un drama y no como una oportunidad de resolverlo y de identificar si eso es un caso puntual o es algo generalizado en su compañía. Entonces, en la mayoría de los casos, la gente lo ve como una oportunidad, pero tampoco te voy a negar que sea siempre así, ¿no? Hay muchas empresas que lo ven como pues eso, algo muy negativo cuando y se pasan todo el rato a la defensiva y efectivamente intentando no mostrar esa desviación al auditor, cuando todo lo contrario, ¿no? Cuando el auditor, al detectarla, te puede ayudar a que tu propia organización ponga los recursos adecuados para solventarla. Claro. ¿Cuánto tiempo dura esa certificación? Me explico. Mm. Tú das una certificación, imagínate, este año, en 2026, ¿eso es ad eternum? ¿Se hacen revisiones cada X tiempo? ¿Cómo funciona? Depende un poco de la norma, de en qué te estés certificando. No es lo mismo, por ejemplo, certificarte en una ISO 9001 de calidad que en una FSC de medio ambiente o pasar una certificación de SMETA, por ejemplo, que es una certificación de cumplimiento social. Depende un poco del esquema que estés al que estés queriendo acceder. Lo normal es que las certificaciones efectivamente se otorgan como realmente las otorga una certificadora. Cavala Soluciones Sostenibles no es una certificadora, es una consultora que o bien ayuda a implantar lo que La necesitas metodología, implantar, todo el sí. método para que consigas esa certificación y ahí viene la certificadora de manera independiente a certificar el trabajo que hemos hecho con nuestros clientes. Que la certificadora entiendo que es una entidad pública, ¿o no No, necesariamente? privada, Vale, privada, generalmente es privada. Lo que es una entidad pública es la entidad de acreditación, que es como, sin ánimo de liar a a los que nos sí, estén escuchando, sería como la certificadora de la certificadora. claro. O sea, Te es iba a como decir, la qué que redundancia de, eso es, ¿no? o sea, la acreditadora es la que supervisa que las certificadoras emitan sus certificados de manera independiente y objetiva, Cómo nos ¿vale? gusta duplicarlo todo en España. Sí, estamos controlando lo que controla, Claro, básicamente, pero pues si bueno, controla bien lo controlado. que la empresa quiere controlar Que- y para eso cuenta con la consultora para que le ayude a controlarlo. Claro, Es desde verdad. luego. Sí, sí, así Entonces, somos. claro, como en este caso, los tipos de certificación que vosotros hacéis y no certificación, sino las auditorías que hacéis para que puedan dar esas certificaciones son voluntarias, pero es lo que comentabas, en caso de querer trabajar con ciertas entidades o ciertas empresas, el mercado te lo obliga, te lo impone, ¿no? Por así decirlo. ¿Te ha ocurrido en alguna ocasión de trabajar con una empresa que para ellos era muy importante pasar la certificación, pasar la auditoría para que se la dieran e intentar hacerte algún soborno o alguna Mm. presión de algún tipo? Sí, a ver, te cuento. Bueno, creo que no te he contestado a cuánto tiempo, Ah, bueno, sí, es perdóname. verdad. Hemos empezado con la Sí, certificadora, la certificadora. nos hemos, nos hemos quedado ahí y Discúlpame, seguro que les interesa saber seguro esto. que sí. Entonces, nosotros como consultora ayudamos a las empresas a conseguir las certificaciones. Ese trabajo que hacemos de implementación que una certificadora certifica, valga la redundancia, esto siempre va a ser de manera independiente. Pero luego hay otras certificadoras que nos subcontratan, que subcontratan a Cábala como entidad que le provee auditores para trabajar en su nombre. Entonces, en ese caso, sí que, por ejemplo, yo misma, ¿no? y es mi perfil como auditora, me contrata una certificadora y yo voy a hacer esa auditoría a la empresa, pero voy con el gorro de una certificadora. Por ejemplo, no sé, pues una muy conocida, AENOR, ¿no? Que nos subcontrata. Mm. Entonces, yo voy con el gorro de AENOR y no me presento como Ruth de Cábala Soluciones Sostenibles, sino me presento como Ruth Ballesteros, Putzinache, de AENOR, ¿no? Y entonces yo ahí, en mi informe, recomiendo o no la certificación. Vale. Esta certificación, en función del esquema, si ella decía distintos tipos de normas, tiene una duración.
Normalmente son unos ciclos que se llaman de certificación con un inicio y un fin, pero entre el inicio y el fin de la certificación hay seguimientos. Entonces, la empresa se tiene que someter a auditorías de seguimiento. No solamente auditorías de certificación o recertificación, sino auditorías de seguimiento de que esa certificación sigue siendo conforme a los Vale. criterios, ¿vale? Entonces, eso sería para contestarte a la pregunta de cuánto dura Sí, una de cuánto. certificación. Vale. Y el tema de si alguna vez han intentado, ¿no? Pues alguna mala práctica para que yo franquee, ¿no? O quebrante mi código de conducta, decirte mi código deontológico y decirte que de manera directa no. O sea, nunca nadie me ha dicho, oye, te pago tal o te consigo tal favor para que prescribas, porque ya digo que la certificación, la opinión final es Claro, es de lo que te iba a la... decir, pero sí que es necesario tu auditoría, ¿no? Eso O sea, no es. hay certificación sin la auditoría Eso previa. es, sí, sí. Uno no podría ir a solicitar una certificación si no se ha Si no hecho. ha hecho un trabajo de implementación, bien con sus propios medios o bien con una consultora como la nuestra y ha superado una auditoría. Eso es Vale, así. Entonces, directamente a mí no me lo han ofrecido, pero sí que es cierto que prácticas de perder el tiempo en la auditoría, prácticas de coger y pedir un registro y decir, espera un momento que ahora te lo traigo y estaré escuchando que lo están elaborando en el momento. Bueno, un caso que me he encontrado como consultora, no como auditora, ha sido que en una de las empresas nuevos clientes que yo adquiría, que ya estaban certificadas, resulta que el consultor y el auditor que hacía la auditoría de parte de la certificadora estaban compinchados. Entonces, básicamente, claro, la certificadora no se enteraba porque el auditor que habían subcontratado le entregaba documentación como que había hecho la auditoría, pero realmente la auditoría no la habían hecho. O sea, eso para mí creo que es lo más tremendo que me he encontrado. como estos son auditorías voluntarias, ¿hasta qué punto eso es legal, no es legal? O sea, entiendo que legal no es, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es penado o no? A ver, hay una parte de estas normativas que te exigen el cumplimiento de la legislación para poder ser, o sea, pues para poder certificarte. Una mala praxis de esta categoría, como te decía, de manipular documentos, no son documentos públicos. Claro, por Ahí yo eso. también me pierdo en el sentido de que tampoco soy Sí, abogada, sí, ¿no? Pero sí que te podría decir que conllevaría una inhabilitación del auditor. Sí que soy auditora APSCA, APSCA es una asociación de auditores profesionales de cumplimiento social. Tenemos unos códigos deontológicos, pasamos unas pruebas para ser muy conscientes de nuestra integridad a la hora de desarrollar nuestros trabajos y obviamente hay canales de ética, canales de denuncia que si se denuncian estos casos, pues obviamente te van a hacer una investigación y te van a inhabilitar, por claro, supuesto. claro. Bueno, luego te voy a pedir los 3 pasos, ¿no? Ujú. Para llegar a de esa metodología que tienes, pero antes, sí que me gustaría saber que cuánto de lo que vemos, porque el tema de la sostenibilidad es Mm, un tema que se está empezando a hablar y a implementar mucho más ahora, pero cuánto de lo que vemos es mentira dentro de la mm. sostenibilidad. A ver, yo creo que venimos, o sea, efectivamente las memorias, las comunicaciones, ¿no? Y por eso se ha tenido que hasta regular. Hay una directiva que habla de greenwashing, ¿no? Y Mm, de social washing, se habla del pinkwashing. O sea, sí que creo que las empresas en general, y yo soy empresaria, pues obviamente siempre queremos dejar nuestra mejor cara, ¿no? Y queremos salir lo más guapas, lo más guapos mm, en todas las redes sociales, en todas las comunicaciones. Y a veces ese discurso que damos a favor de la sostenibilidad, el compromiso que tenemos a la hora de la disposición de los recursos en las empresas, creo que a veces sí que lo magnificamos, ¿no? Y es por eso que, bueno, ahora seguro que hablamos de ello, pero que he escrito un libro para bajar a tierra ese discurso, para que realmente hagamos una sostenibilidad real, una sostenibilidad valiente, honesta, no sé, transparente con nuestras virtudes, claro. no sé si no lo queremos llamar defectos, pero con nuestros logros y las cosas que no llegamos a lograr, pero que seguimos insistiendo como empresa para poder llegar a ese cumplimiento. Yo creo que cuando haces esa sostenibilidad, que yo llamo sostenibilidad sin maquillaje en mi libro, pues eres más creíble, todos tus grupos de
interés, empezando por tus trabajadores y tus inversores, tus clientes, toda tu cadena de valor, va a creer más en ti porque realmente estás dando una imagen más fiel, ¿no? Más completa de quién eres y cuál es tu solución en el mercado. No solamente tu producto, sino también tu servicio tal cual es, ¿no? Claro, Mm. claro. Y cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, ¿esto tiene algo que ver con la sostenibilidad? ¿Va completamente por otra vía? ¿Suelen ir de la mano? Sí, a ver, la responsabilidad social corporativa, el origen es la filantropía, es el Sí. mecenazgo. Ya hemos dejado toda esa etapa atrás porque la responsabilidad social corporativa realmente de lo que se trata es hacerte cargo como empresa de los impactos que tienes, tanto positivos como negativos, porque siempre el impacto lo llevamos a la parte negativa, Sí, pero hacerte cargo de tus impactos positivos y negativos tanto en las personas como en el planeta. Esa sería la definición que vale, yo uso, bueno, pues para que la gente lo entienda, ¿no? De responsabilidad social corporativa. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo, el anglicismo, ¿no? Sustainability, que hemos estado usando, sí, lo hemos traducido como sostenibilidad. Pero sostenibilidad en el lenguaje español, y yo como ambientóloga, sí, la sostenibilidad siempre ha sido medio ambiente. claro, Siempre ha sido que un proceso o un ecosistema se sostenga de manera orgánica, se autosostenga en el tiempo, ¿no? sí, Entonces, la sostenibilidad es igual a medio ambiente. Lo que pasa que a día de hoy, efectivamente, el término sostenibilidad se ha comido al término de responsabilidad social corporativa. Entonces, que cuando hoy hablamos de sostenibilidad, no solamente estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de esa parte social de las personas y de esa otra parte o otro pilar de la sostenibilidad de los tres que son, que habla de la gobernanza, habla de la ética, habla del buen hacer, ¿no? Del buen gobierno o del claro. gobierno corporativo. Yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, sí que me gustaría mencionar que tú montaste una empresa hace Mm, 20 años, ¿no? O sea, es sí, que estás como en una fase muy bonita de, ya no eso del es. emprendimiento, sino de, ¿no? Mm, Es como, has pasado ya muchas fases del juego, ¿verdad? sí, muchas pantallas del Y videojuego, eso digo sí, yo. entonces montaste una empresa hace 20 Mm, años, que es Cábala, y ahora hace poco la vendiste, ¿no? Entonces sigues en el consejo, en el comité de dirección, en el consejo de administración. Y bueno, pues eso también te ha dado un poco la oportunidad, a lo mejor, ¿no? De querer devolver al mundo y escribir el libro, ¿no? Quería un poco que me contaras mm, esta nueva fase de sí. empresaria, cómo se siente y cómo se vive. Sí, la verdad que estoy en una pantalla de videojuego diferente, muy bonita, ¿no? Porque, y muy excitante porque al final para mí es nuevo, no he vendido más empresas en otra vida anterior. Sí he montado más empresas en esta vida, entonces, bueno, los inicios, lo que es el emprender, lo he hecho varias veces, ¿no? Y eso lo conozco más. La evolución de la empresa durante estos 20 años, pues imagínate todo lo que puede vivir una empresaria en 20 años. Internacionalicé Cábala en el 2012. Tuve empresa concretamente en Lima, en Perú, desde donde presté servicios a Latinoamérica. Entonces, bueno, ya no solamente como empresaria, porque he trabajado en una pyme, he trabajado de autónoma, he trabajado en una multinacional. Entonces, efectivamente, estoy en una etapa que, bueno, no he vendido el 100% de la compañía, pero sí he vendido la mayoría. Y entonces estoy en una etapa, como bien dices, de legado. Hace 5 años, yo vendí hace 3, pero hace 5 años volví al aula. Gané una Mm, plaza pública como profesora. Soy profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos, de clases en ingeniería ambiental, la asignatura precisamente de sistemas de gestión ambiental. Y ha sido precisamente por esta nueva fase de devolver al aula lo que yo he recibido transformado 20 años más tarde, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo, como bien dices, el haber creado el libro, porque yo quería dejar mi legado ESG en el mundo y en tus manos y en las claro, manos de cualquier persona que llegue a este manuscrito, porque al final yo creo que tenemos la responsabilidad de pasar por este mundo dejando nuestra mejor impronta y realmente dejar cosas positivas, dejar recursos, dejar oportunidades, dejar inspiraciones claro. para las personas las nuevas generaciones que vienen detrás. Entonces estoy en una fase, como bien dices, de legado
en el que hay muchas cosas que hago en mi vida, como este podcast o como ser presidenta del Colegio de Ambientólogos de Madrid, que también es Ya, un cargo no remunerado, y no lo hago por mí, lo hago verdaderamente por dejar ese legado en la sociedad. Y te contaré que para mí un momento más bonito de mi vida ha sido dando formación, hablar de un profesor que yo tuve en la universidad, que también era un profesor asociado, trabajaba en la época en Renfe, que se llama Pedro Pérez del Campo, y está recogiendo, después de dar la clase, y venir una muchacha que estaba allí en el aula, una alumna, y decirme: profesora, yo soy la hija de Pedro Pérez del Campo. Entonces yo me puse a llorar como una magdalena en claro. ese momento y en esta etapa que estoy de legado, pues lo que desearía y lo más bonito que me pudiera pasar es que alguno de mis alumnos o alguna de las personas a las que yo haya aportado ese granito de arena, que el día de mañana se lo esté aportando a mi hijo. Claro, qué Mm. bonito, me has emocionado, ¿eh? Y Mm, qué bueno que hayas practicado la profesión y luego vuelvas a la educación. A mí me parece mm, algo básico. Yo estudié Derecho y ADE y recuerdo en la carrera de Derecho todos los profesores eran ejercientes y había una gran diferencia con total. los profesores de ADE Mm, porque, por lo que sea, me pasó así, ¿no? mm, Y no tiene nada que ver, porque claro, al final el mundo es cambiante, la teoría es una cosa y la eso práctica es. es otra, y la formación que tú puedes dar como una empresaria que ha tenido su empresa, que ha trabajado, o aunque no hubieras tenido la empresa, pero que has Mm, trabajado aplicando metodologías para obtener certificaciones en la sostenibilidad durante tantos años y has trabajado con claro. tantas empresas, tienes una Mm. visión muchísimo más aterrizada y real y con los pies en la tierra que puede tener a lo mejor un teórico, ¿no? Sí, de hecho, en los claustros de profesorado que siempre vienen los alumnos y también nos dan su feedback de cómo ha transcurrido la asignatura, la verdad que una de las cosas que destacan en mi caso, que tengo un alto índice de asistencia Mm. y que realmente valoran mucho que lo que hago por la mañana se lo cuento por la tarde. O sea, yo tiro mucho de recursos, no les cuento cómo se planifica una auditoría, les muestro un email que yo he recibido de una certificadora para ponerme en contacto con un cliente y planificar la auditoría. Entonces les enseño lo que les digo al cliente, cómo el cliente me contesta, cómo envío yo el plan de auditoría. Entonces esto lo agradecen muchísimo porque están viendo, como bien dices, la teoría aterrizada. Claro, es la vida real, Exacto. la vida real. Sí. Me gustaría, bueno, dentro del libro, Sostenibilidad sin maquillaje, que me encanta el título, Gracias. has implantado, bueno, has creado una metodología que además, si no estoy confundida, está registrada, Sí. ¿no? La metodología a 10 pasos. Entonces me Mm, gustaría que te quedaras con 3 y que me pudieras decir, bueno, que hiciéramos aquí pues, como una especie de caso práctico, ¿no? Una mm. empresa pues como la mía de bolsos, que 3 etapas o qué 3 fases son importantes e imprescindibles para aplicar en la sostenibilidad. A ver, efectivamente es una metodología de 10 pasos que puse copyright en el 2019 y fíjate que no he sacado el libro hasta ahora 2026 por esta etapa nueva de legado en el que estoy. Pero estas 10 pasos se estructuran precisamente en 3 fases. O sea, yo agrupo Vale. los 10 en 3 estadios. Mm. Entonces, hablo del ser, de tener esa identidad. Yo creo que tu empresa y tu marca de bolsos tienen una identidad propia. Entonces, recomendaría a una pyme o cualquier empresa, ¿no? Porque el método sirve para empresas pequeñas o grandes, tener muy claro quién soy, ¿no? O sea, el tener esa identidad sostenible y responsable, no solamente en cuanto al producto, sino a todo lo que gira en torno al producto. La responsabilidad social y la sostenibilidad, como hemos visto antes, que es lo mismo, parte del cumplimiento de la legislación. Entonces, lo primero que yo haría sería generar esa identidad única desde la esencia, desde la emoción, desde lo que yo verdaderamente soy, mis valores y desde el cumplimiento. Porque todas las empresas responsables tienen que ser legales, pero no todas las empresas legales tienen por qué ser responsables. Responsable. Entonces, ese sería el primero de las cosas que yo recomendaría. Luego, la siguiente de las fases que agrupa pasitos es el hacer.
O sea, desde lo que tú eres, desde tu autenticidad, desde tu propia esencia, hacer. Muchas veces se entiende que la sostenibilidad es de grandes empresas, ¿no? Sobre todo las pymes, y yo sigo siendo pyme a pesar de haber trabajado en una multinacional y estar creciendo a día de hoy. Muchas veces pensamos, el discurso es, no, es que esto de la responsabilidad social o de la sostenibilidad es de gran empresa. Sí. Pero realmente no es solamente, cuando digo hacer, no solo me refiero a que hagas cosas que tengan un presupuesto, sino también a dejar de hacer otras cosas, ¿vale? Que podrías hacer por falta de ética y no las haces. Claro. O y si estás en una pyme donde ahí las relaciones laborales son muy cercanas, porque en pymes somos familias, entonces tratar a la persona en esa relación laboral lo más familiarmente posible. Vale, porque estoy oyendo, has hablado en varias ocasiones, que me ha sorprendido sobre el tema del control horario y Mm, demás. Entonces, creo que debemos de ir a un paso previo por falta de conocimiento por mi parte y no sé si de algún espectador, exactamente si definiéramos sostenibilidad, ¿no? ¿Cuáles son todas las patas que ujú. conlleva la A ver, las sostenibilidad? las patas son, toda la parte medioambiental. O ¿Vale? sea, que dentro del medio ambiente, pues tenemos, todos estamos hablando ahora de cambio climático, de huella de carbono, pero hablamos de residuos, hablamos del uso de los materiales eficientemente o materiales que sean lo más respetuosos posibles, si tenemos una afección o no al agua, a la atmósfera, a la biodiversidad, o sea, todo eso sería la patita de medio ambiente. Luego está la parte social, que es la que tiene que ver con la persona. Entonces ahí estamos hablando desde una contratación, pues un contrato regular, un contrato legal, el registro horario, todo lo que tenga que ver con remuneración, con convenios colectivos, con prevención de riesgos laborales, que la persona tenga un trabajo seguro y sano, ¿no? Y Sí. saludable, hasta todo lo que tenga que ver con conciliación, con igualdad, con diversidad, no Vale. discriminación. O sea, cuando Todo hablamos eso habla social, es social de la del persona trabajador. y el trabajador. No tanto social para con el consumidor o con el Esto público. está en la última patita, que es la patita de la gobernanza, Vale. que es la que tiene más que ver no solo con la ética y con el cumplimiento, sino efectivamente de cómo me relaciono con mi cadena de valor. Es decir, si yo tengo que hacer un bolso para mi cliente, pues habrá personas pues, que tengan más o menos recursos, personas que sean diversas, sean más mayores, más jóvenes, que sea fácil de agarrar por personas que pueden tener una diversidad Vale. funcional. O sea, que pensemos en el cliente como fuente de innovación, pero no solo tecnológica o de productos, sino en una innovación social, Vale. ¿vale? Para que tus bolsos puedan llegar a la mayor parte posible de la población, Vale. ¿vale? También sin perder quién eres tú, ¿no? Porque hay marcas que buscan exclusividad, que buscan lujo, Sí, que buscan ir a un... Pero hay gente que puede tener mucho dinero y tener una discapacidad, ¿no? O por sea, supuesto. o pueden ser esa discapacidad ciegas, entonces, ¿cómo haces que el bolso tú puedas meter cosas sin siendo vidente, ¿no? O Vale. sea, entonces, esa es la parte más del cliente que está dentro de la patita económica, de gobernanza, o sea, que en el fondo son tres áreas: ambiental, social y económica, gobernanza, ética. Vale. Entonces, volviendo, Volviendo, nosotras siempre vamos y sí, abriendo volvemos. cajones y cerrando. Esto es una Eso. cosa de las mujeres, perdóname. No, no, está perfecto. Eso es porque podemos ir y venir muchas veces, multidisciplinares. Está entonces, estábamos hablando de Sí, qué que tenías como 3 recomendaría. fases, ¿no? Tu Eso es, metodología de 10 pasos va en 3 fases. La primera es el ser, eso es, cómo quieres ser tú como como identidad de empresa, de marca, que va a tener que ver con tu identidad como persona, está claro, como empresaria. Luego el hacer, que no solo se trata de hacer cosas, sino también de dejar de hacer otras o de hacer incluso cosas que, a ver, el tiempo es dinero, pero yo doy muchas charlas, muchas conferencias, inspiro en el sector, ¿no? Cómo te relacionas no solo con tus clientes ni con el medio ambiente, sino cómo te relacionas con tu competencia o, bueno, con asociaciones, ¿no? Que a las sí, que puedes participar, pertenecer y donde nos conocimos. Entonces, todo eso tiene que ver con el hacer. Y por último, lo que diría, y sobre todas las pymes, que creo que es algo que adolecemos de ello, es precisamente lo que estamos haciendo aquí, visibilidad. O sea, el poner en valor claro. lo que eres y lo que haces para dejar tu legado en este planeta, porque si no, en esta sociedad, porque si tú no te visibilizas,
pues no, al final no te pones en valor, no solamente para que eso tenga un retorno económico, sino que tenga un retorno social. Claro. Claro, es que ahora yo creo que la palabra sostenible, sobre todo dentro del mundo marca, después de haberte escuchado, me da un poco la sensación de que se utiliza mal. Sí, es que la utilizamos solo para la parte ambiental. Sí, Es y como el casi que encima, ecoproducto. sí, Sí, como reciclaje, ¿no? O eso es, sea, sí, si el producto viene de materias primas recicladas, es sostenible, si no, no lo es, eso es, ¿no? sí. Está como un poco dentro de ahí, Mm, que también dentro del reciclaje podríamos hablar sí, de cuántos residuos también a veces generan este tipo de maquinaria y según de qué fin. eso es. Y luego también date cuenta que cuando haces un análisis del producto tú puedes hacer un análisis de vida, de ciclo del producto 360 o solo cogiendo un aspecto. Hay un ejercicio que cuando hablo de desarrollo sostenible, que el desarrollo sostenible es cómo utilizo los recursos del hoy para generar oportunidades en el hoy sin comprometer que en el futuro nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan recursos, porque va a haber minerales que no van a conocer, ¿no? Se Ujú. supone que la plata va a desaparecer y algún otro materia prima, ¿no? O mineral. Entonces, recurso natural. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esos recursos para generar oportunidades en el hoy sin comprometer que otras generaciones tengan también recursos para generar oportunidades en el mañana, ¿no? Sus propias oportunidades. Entonces, te cuento esto del desarrollo sostenible porque hay una práctica que hago un ejercicio con los alumnos y les digo, tenéis que hacer una lista de la compra lo más sostenible posible. Y entonces les pongo eso, un queso ecológico de Castilla-La Mancha, pero tiene, no, perdón, un queso ecológico en Francia, ¿no? Que ayer ganamos a esa Sí, selección de Francia. Entonces, pues un queso ecológico en Francia o un queso manchego aquí en España, ¿no? ¿Que cuál comprarías? Entonces, si estamos hablando de la huella de carbono y de las emisiones del transporte y demás, pues tendríamos que estar comprando el de Castilla-La Mancha. claro, Pero si estamos hablando de que cómo alimentamos a las vacas, el bienestar animal, o las ovejas, ¿no? El bienestar animal, el cuidado de lo que comen, la contaminación del suelo, etcétera, pues a lo mejor tenemos que comprar el de Francia. claro, Entonces, hay otra palabra que me encanta que se llama corresponsabilidad. Yo creo que la empresa tiene la responsabilidad de explicar por qué su producto es sostenible, vale, porque puede ser que no sea sostenible solo por la parte ambiental, sino por la parte ética o social, pero también el consumidor tiene que ser responsable con lo que compra y en saber entender la etiqueta, que ya sé que es un drama, que hay muchísimas etiquetas y esto se está regulando para que cada vez haya menos. Una vez sí, es una epístola. leí por ahí que no sé si eran 400 y pico tipos diferentes de etiquetas y de ahí que la directiva de Greenwash están diciendo que ya no se pueden utilizar los mismos colores verdes, las palabras friendly, eco-friendly, amigos del Claro, medio ambiente, o sea, todo eso se está regulando para que claro, cada vez haya menos etiquetas y que sean pues únicas para, por lo menos en la Unión Europea, que están las ecolabels, pues que sean claro, únicas. Pero sí que creo que tenemos muchas veces esta responsabilidad como clientes, porque todos los ciudadanos somos clientes al fin y al cabo, de entender que estamos comprando y claro, como estabas haciendo tú ahora, oye, pues a lo mejor es que estoy comprando un producto sostenible no por los materiales, sino por el trato a las personas que fabrican el claro, producto, ¿no? Tu bolso, pues cómo se trata a esa mano de obra de una manera digna, una manera segura, una manera que pueda conciliar, ¿no? Con, sobre claro, todo, pues la mujer, ¿no? O que fomentes la corresponsabilidad para que no sea una necesidad de la mujer la conciliación, sino también una necesidad del hombre. claro. Entonces, bueno, pues tenemos que entender desde las dos partes. Sí, falta como mucha formación, Mm, entendimiento real del sí. concepto sostenibilidad a la hora de aplicarlo, usarlo dentro de las marcas y Sí, y yo creo que en ese del sentido consumo. también en el libro hay una reflexión importante, porque yo no solo he querido hablarles al oído a las empresas y a las organizaciones, he querido hablar al oído a las personas, a los profesionales, porque yo entiendo que nunca vamos a conseguir que haya empresas sostenibles y responsables si no hay personas sostenibles y Claro, responsables. Entonces está muy bien que hablemos del propósito de las empresas, pero en el libro yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu propósito en la vida? claro, O está muy bien que hablemos de las compras sostenibles o las compras locales, las compras responsables, pero yo te pregunto a ti en tu día a día qué compras
o cómo te relacionas, con quién te relacionas, ¿no? Porque al final esa compra-venta te hace relacionarte con un tipo de empresas y otras, ¿no? Entonces, ¿quiénes son tus clientes? ¿Son esos que quieren efectivamente el cuadro en la pared o son los que quieren la herramienta de gestión para mejorar su organización, ¿no? Claro, Entonces, ese juego que hago es, creo que a los profesionales de medio ambiente bueno, medio ambiente y en general en general. sostenibilidad, el cumplimiento y la parte social les va a venir muy bien. Sí, Mm. sí, sí. Porque claro, al final, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿La sostenibilidad cuesta dinero o da dinero? A ver, la sostenibilidad es una inversión. Obviamente cuesta dinero, ¿no? Pero prefiero hablar de inversiones y no de costes. Pero la sostenibilidad atrae el dinero porque ayuda a que inviertan en tu compañía y a la larga hay estudios que demuestran que da dinero. Porque las empresas más sostenibles son las que identifican mejor los riesgos. Entonces, a la hora de identificarlos vas a prevenir y vas a evitarlos. Estamos viendo desastres naturales, muchísimas contingencias que desde el punto de vista de la sostenibilidad puedes identificar y prepararte para superarlas. La sostenibilidad te ayuda a cumplir, entonces vas a evitar todo lo que tenga que ver con multas, sanciones. La sostenibilidad es competitividad. Entonces te va a posicionar para acceder a nuevos mercados, ¿no? Tú puedes hacer un bolso menos sostenible y tendrás tu público, pero si haces un bolso como el que haces, pues con un gran diseño, buena calidad y sostenible, vas a tener un público adicional que realmente va a valorar tu producto. Claro, Mm. claro. No, me gusta mucho este concepto porque además justo esta semana me surgió la oportunidad de participar en una feria de moda sostenible, ¿no? Y me acuerdo que la primera pregunta que nos hacían era sobre materiales reciclados. Y yo me planteaba eso, decía, a ver, creo que no es lo único que Exacto. conlleva la sostenibilidad, digo, pero que igual estoy yo aquí mal No, no, no. entendida, la Pues verdad. lo tienes totalmente bien entendido. Tú puedes tener materiales muy sostenibles o reciclables, reutilizables, etcétera, pero maltratar a tus trabajadores. Y no, Claro, eso no sí. es Sí, o una. que esos materiales reciclables vengan de Sí, muchísimos kilómetros a distancia y por tanto la huella de carbono sea exacto. superior e incluso la manera de fabricar esos materiales reciclados hayan dejado más residuos y las Eso empresas es. que lo hagan no O una tengan. tecnología que consuma muchísima energía. Claro, Entonces, todo eso, o unos diseños que no estén bien hechos y entonces haya mucho sobrante de material, que mucho claro, desperdicio. claro, O sea, que es que por eso te hablaba de la corresponsabilidad. claro, Hay que saber qué se está premiando en esa feria, ¿no? En ese foro. Y oye, puedes decir, mira, los bolsos más efectivamente medioambientalmente más sostenibles, socialmente más sostenibles y desde el punto de vista de la ética, la economía, la gobernanza más claro, sostenibles. O sea, que son tres patas y el trabajar y afrontar una y avanzar una debería no perjudicar a las otras dos. claro, ¿Vale? Tiene que haber un equilibrio. Mm. claro. Vienen normativas, cambios de normativas sobre sostenibilidad para las empresas. Entonces, ¿qué recomendaciones darías tú para aquellas empresas que, bueno, pues como hemos comentado, ¿no? Muchas veces parece que la sostenibilidad es solamente para grandes empresas y las pequeñas y las pymes no contemplan que esto haya que ponerse al día? Mm. ¿Qué recomendación? A ver, yo lo que recomendaría que buscaran un buen compañero de viaje, porque yo creo que igual que tú eres buenísima diseñando, fabricando y distribuyendo los bolsos, yo soy buenísima en consultoría y también contrato, porque dentro de la consultoría yo hago consultoría de sistemas de gestión, de sostenibilidad, de cumplimiento normativo, pero no hago consultoría de derecho mercantil. Claro, Entonces, yo contrato mis propias consultorías, en este caso que digo de hecho mercantil o de cualquier otra disciplina. Entonces yo creo que como pyme tenemos que, no tenemos recursos suficientes como para tener una persona 8 horas al día dentro de nuestra organización. Entonces, escoger esos compañeros de viaje
que nos puedan ayudar a asegurarnos el cumplimiento y descargar de toda la regulación, descargar de todo eso que no entendemos, porque lo que entendemos es de bolsos o de zapatos o Claro. de naranjas o de lo que sea que hagamos, y quitarnos toda esa otra carga burocrática que realmente nos genera mucho ruido, y a veces por ahorrarnos un poquito de dinero, y más si somos pymes, decimos yo lo hago, no, al final no lo hacemos y siempre No lo estamos haces con bien. no lo haces bien, Si lo exacto. haces, no lo haces bien. Y ahora más con la IA, que dice, bueno, pues meto 4 cosas en la IA y me da un documento, pero alguien tiene que revisar ese documento. Se está Entonces, implantando, se está, claro, yo creo que hay cosas en las que no se puede escatimar, y tener un compañero de viaje que te asegure el cumplimiento es una de ellas. claro. Estudiaste ciencias ambientales en una época en la que no estaba de moda, porque ahora sí que es Mm. como un poco más guay, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Pues la verdad, a ver, efectivamente siempre digo que soy una ambientóloga del siglo pasado, del año 95, cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente, no existía. Yo nunca tengo un plan en mi vida. Yo creo que el otro día me invitaron Canal CEO a una jornada muy bonita y me dijeron, tráete un objeto que muestre tu liderazgo. Yo me llevé un imán. Yo creo que al final a mi vida siempre ha traído lo que necesito, las personas que necesito para avanzar. Entonces, yo elegí la carrera en este momento, la licenciatura de Ciencias Ambientales, honestamente, no por vocación, fue porque era algo nuevo, a mí me encanta explorar, y me acuerdo que en el papelito este donde marcabas qué carreras querías después de hacer la selectividad, que con esto ya también me descubro un poco, que no he hecho la BAU ni nada de esto que hay Sí, ahora, ponía plan de estudios pendiente de aprobación. Entonces, como a mí me encanta descubrir, me encanta aprender, me encanta, pues eso, cuando voy a un restaurante, pues que sea siempre un restaurante nuevo claro. entonces vi aquella carrera novedosa, y Que dije: estaba "¿Por qué pendiente de no?". aprobación, Sí, sí. encima, Y entonces la marqué, que te podían haber servido para nada. exacto. Bueno, pero yo ya le buscaría una utilidad. Seguro. Pero sí, o no me voy a haber no me gustado, Sí. pero me apasioné, y me apasioné no solo con el cuidado a la fauna y a la flora, ¿no? A las personas, y de ahí llegué al mundo de empresa. O sea, Quería conectar justamente con eso, ¿no? Cómo una ambientóloga pasa de ser consultora a empresaria o al revés, ¿no? O sea, no sé qué vino mm, antes, si te hiciste a raíz de hacerte consultora, decidiste montar la empresa, o un poco cuéntanos. pues a ver, la verdad que cuando gané el premio de Mujer Empresaria en el 2019 me puse muy contenta, porque por fin encontraba también un momento para visibilizar que el planeta y las empresas son una, ¿no? Que podemos hacer crecer y ganar dinero sin que eso suponga un deterioro del medio ambiente. Entonces, que a una persona que viene del mundo medioambiental les den un reconocimiento empresarial porque ha montado una empresa, la ha hecho crecer, la ha internacionalizado, o sea, por objetivos económicos, no solo ambientales, ¿no? No técnicos, sino también resultados. Para mí fue una alegría, ¿no? De por fin Claro. ver que estaba, no sé, en lo cierto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo llego a ser empresaria? Pues yo creo que a partir de mi vocación de servicio. O sea, yo tampoco he tenido un plan que de pequeña quería tener una empresa ni similar, pero sí que creo que desde pequeña me ha gustado ayudar a las personas y soy muy empática. Enseguida, si a alguien le pasa algo, enseguida intento solucionarlo, conectar dos puntos, que también se me da bastante bien, para buscar una solución a veces pues no convencional, y a partir de ese entusiasmo, dando unas clases de formación a empresarios, ellos que tenían problemas para conseguir certificaciones, y yo estaba trabajando por cuenta ajena en una pyme de responsable de Mm. sistemas de gestión, pero bueno, por ayudar a un amigo dio estas clases, y resulta que me encontré con una serie de empresarios que tenían un problema porque no tenían una buena consultora y querían que yo les ayudara a terminar sus proyectos. Y nada, pues me puse a ayudarles primero un poco compatibilizando mi trabajo por cuenta ajena y a deshoras con ellos, y de ahí de 5 primeros clientes es que di el salto a crear Cábala. Mm. Fíjate.
Un poco lo del imán que has Sí, sí, dicho, sí, ¿no? Un sí, sí, poquito las total, circunstancias de la total. vida. También el tema de la enseñanza ya te venía, Sí. ¿no? Un poco desde el principio también. Sí, es que tiene que ver. En el fondo es, yo creo que es esa vocación de servicio la que me impulsa a formar a otros, la que me impulsa a ofrecer soluciones, en este caso soluciones sostenibles a mis clientes, porque siempre digo que he creado, o sea, he crecido de resolver necesidades, no de generarlas. ¿No? Y la mayoría de mis clientes siempre han sido clientes y proveedores entre ellos, porque cuando terminaba un trabajo me decía, mira, es que pues tengo mi vecino del polígono, los de la nave de al lado, también están con la certificación y no están atascados y no saben cómo resolverlo y les da tu teléfono y de ahí pues me salió otro Mm, cliente y otro cliente y al final he tenido que ir contratando gente porque yo sola claro, no es posible ni dar servicio a todas las empresas que hemos dado ni conseguir los logros que he conseguido, porque ahí también otra vez el imán, creo que siempre he tenido con grandes personas a mi lado que han hecho también decir otra de mis frases, que no creo que me toque la lotería, porque ya me ha tocado con Cábala y todas las personas que han pasado por ella, mi lotería, ¿no? Es mi tesoro de vida. qué bonito. Mm. Y comentabas que has montado muchos negocios distintos. Me gustaría saber un poquito cuántos has montado y qué es lo que has aprendido de los que no han salido. A ver, yo lo que he aprendido que para emprender y montar una empresa tienes que, en mi opinión, que no sé, es mi experiencia, tienes que saber bastante de lo que, del sector. O sea, si lo has podido mamar en casa, mucho mejor, porque tu entorno, tu familia, tus padres, tus tíos, quien fuera, si tú has tenido esa experiencia previa, es muy importante, tienes que ser muy conocedora de dónde te estás metiendo, en qué sector te estás metiendo. Y por otro lado, no me gustaría decir que tienes que tener dinero, pero sí, porque yo no lo he tenido. Mi padre era kiosquero y mi madre era ama de casa. Pero si te falta lo primero, si te falta el conocimiento, más Que vale que tengas lo tengas el segundo, ¿no? músculo financiero para aguantar el aprendizaje, Claro. ¿no? O sea, entonces yo creo que para mí ha sido, o sea, creo que una de las claves es esa, conocer. Luego, internacionalizar me ha dado también mucha perspectiva porque incluso aun siendo la misma lengua, porque estando en Perú, pues hablas en Sí, castellano pero básicamente, las culturas es muy importante conocer el contexto de dónde estás operando, conocer la cultura, porque las palabras pueden ser las mismas, pero el significado totalmente diferente. claro, Y yo ahí aprendí un montón porque salía a una reunión y no sabía si les gustaba, si no les gustaba, no habían dicho que no, pero luego no contrataban, no sabía si otro que a lo mejor había que dicho que sí, que tampoco contrataba, o sea, yo estaba más perdida que un pato en un garaje. Y ya. a partir de ahí, pues eso ha sido todos los grandes aprendizajes de siempre estar pensando no que no sabes, sino que tienes que contextualizar y que el éxito, como decía Bill Gates, es un mal profesor. O sea, Totalmente. porque, y más cuando, no solo cuando emprendes, sino cuando ya has emprendido y te ha salido bien, o yo, por ejemplo, ahora que estoy en otra etapa de Cábala, pues es que todo lo que me ha servido, me ha sido útil durante estos años, no, vamos, no es que no tiene que ser lo que me vaya a dar éxito en el futuro, Mm. si es que estoy convencida de que no van a ser grandes palancas de éxito Ya. asegurado. ¿Por qué decides, cuando haces la internacionalización, ir a Lima? A Lima. Pues porque tenía una consultora dentro del equipo, una persona, yo es que soy así, o sea, no tenía un plan. Me puedes poner ese título. Kamikaze. Sí, sí, sí. La Bueno, kamikaze siempre sostenible. Sin H. tal cual, sin H. A ver, yo siempre he dicho, efectivamente, es que no sé, se me vienen tantas cosas en la cabeza. Mira, hay una de las cosas. Si te tiene que pasar, ni aunque te quites. Y si no te tiene que pasar, ni aunque te pongas. Esa es una de mis lemas. Total. Entonces, esta persona trabajaba para mí, era peruana, trabajaba en España, hablando una vez de sostenibilidad de certificaciones. En Perú había 700 certificaciones, empresas certificadas, cuando en España ya íbamos por 50.000. Entonces dije, es que está todo por hacer.
Y recuerdo hablando, ¿no? Pues cuando quieres una cosa yo creo que te hay que atraerla, pero atraerla es el tercer paso de lo que he hablado en las pymes, hay que visibilizarse. Si tú quieres internacionalizar tu empresa y yo ya tenía esa idea de irme a Perú porque me va a ser más fácil a través de ella, pues a todos tus clientes, a todos tus amigos, a todos tus conocidos tienes que decir que quieres montar una empresa en Perú. Y de ahí van a ir aflorando oportunidades, van a ir aflorando relaciones, nuevas conversaciones. Y entonces de ahí es que llegué a Perú. Primero monté Cábala América Latina y luego nos asociamos a una empresa de peruanos que se llamaba Metis Gaia y acabó la empresa llamándose MG Cábala. Estuve 4 años allí, yendo y viniendo porque mi proyecto en España se mantenía. Claro, Yo esto no sé, ya eso no me lo preguntes porque no sé cómo fui capaz de hacerlo, pero era trabajar allí. Cuando trabajaba allí me entraban los emails de España claro, el y horario. el horario Al final era, trabajas 24 horas. eso es. Pero bueno, el trabajo también es otra de las grandes fórmulas del éxito, ¿no? La constancia, la disciplina, el tesón. Y bueno, aquí en España siempre había trabajado para empresa privada, no pública. Y allí en Perú aprendí a trabajar para la empresa pública, aprendí a licitar Guay. y me traje ese aprendizaje aquí a España y es por ello que en España hemos sido capaces también de ganar grandes concursos para entidades públicas como AENA o Vale. Renfe, el Ayuntamiento de Madrid, con ese know-how que me traje. Estuve 4 años allí, en Perú, y me vine porque, bueno, pues por lo de siempre, yo creo que al final las empresas tienen siempre una biografía detrás. Mi papá enfermó y yo renuncié a la gerencia general de allí para cuidarle aquí en España. Sí. La empresa la dejé montada con esta persona peruana que mantuvo la gerencia, pero ya fue otra inercia y a día de hoy la empresa no está en activo. Vale. Tú cuando te volviste te quedaste como socia, entiendo, porque fuiste socia fundadora o Claro, yo como de allí también fui socia fundadora de MG Cábala, pero ya cuando la empresa, la inercia fue una tendencia a la baja, decadencia. decadencia, pues ya se Se disolvió la cerró empresa y ya está. Y yo seguí con mi empresa, sí, la de Cábala, que es la que recientemente, como te decía, vendí parte de la compañía. sí. Mm, Bueno, pero 4 años que aprendiste muchísimo, muchísimo y luego muchísimo. pudiste venir aquí y oye, pues quién sabe, igual fueron los factores claves para que luego tu empresa aquí Mm, se pudiera vender y pudieras sí, dar otro gran cambio en la mm, vida. sí, de hecho Y en encima el... disfrutar de tu Claro, padre, poder claro, cuidarlo los últimos exacto, años y que sí. eso A veces también los empresarios, las empresarias o incluso los profesionales perdemos un poco el norte, ¿no? Nos metemos tanto, yo soy una apasionada de mi trabajo, me encanta la consultoría, me encanta la sostenibilidad. A veces no distingo si estoy trabajando o no, ¿no? O sea, dicen, dedícate a algo que te apasione y no trabajarás 8 horas, trabajarás 24, porque estoy todo el día liada, pero es que me encanta, entonces no distingo que eso es trabajo. No. Em, pero sí que es cierto que nos perdemos y primero va el uno y luego al dos. Y en este caso primero estaba mi padre y luego estaba el resto. Y yo creo que ahí ahora que me dedico también dentro de lo que es la compañía al crecimiento inorgánico, bueno, pues incluso si alguien nos está escuchando, nos está viendo y tiene una consultora parecida a Cábala y quiere enrolarse en este barco, ¿no? La quiere vender o bueno, también porque no tienen la sucesión, sí, nunca se sabe cuál es la historia de vida que hay detrás de cada empresa, pues yo creo que para dar ese salto, y es por el que yo le di después de tantos años, es porque pones primero el uno y luego el dos, y también porque haces un gran trabajo de desapego y claro, de ego, ¿eh? Que hay que trabajarse mucho el ego para sí, coger tu bebé y decir bueno, pues como cuando tenemos hijos, ¿no? Que sí, los hijos no son nuestros y no son del mundo. efectivamente. Pues Pero las empresas no igual. deja que tienes que hacer ese trabajo Sí, sí, de soltar el ego, eso de es. dejar el ego a un lado y Sí, decir, sí, bueno, porque en el fondo, como te decía, yo al final soy Ruth la de Cábala, pero no soy solo Cábala, soy claro, mucho más. claro, Entonces, cuando tienes que desapegarte de esa identidad y de ese ego que muchas veces no te lo da lo que eres, sino te lo da lo que tienes. claro, Y tienes que no perderte entre lo que tienes y lo que eres, porque eres mucho más de lo que tienes, ¿no?
Por o de lo que has supuesto. conseguido, de todos mis títulos, mis reconocimientos, mis logros, mis premios, Sí. pues soy... Nuestro valor no viene Exacto, dado por el éxito profesional o personal, viene dado más por algo de lo que eres tú en tu interior. O eso sea, es. vales lo mismo sentada aquí en este sofá que haciendo Mm. certificaciones. Yo creo Sí, que el éxito viene de esa paz interior que te da el acostarte y decir, pues qué bien. Y levantarte y decirte, pues qué bonito, un buen nuevo día. Gracias, Señor. O sea, creo que sí. cuando llegas a ese punto y afortunadamente me siento súper agradecida a la vida. De hecho, es el agradecimiento que hago en el libro, ¿no? O sea, mi agradecimiento es gracias a la vida, mi legado en tus manos. O sea, yo me siento una, una privilegiada y solo puedo dar gracias de todo lo que me ha dado la vida, que no quiero decir que me lo hayan regalado, Mm, pero sí que mi forma de agradecerlo es disfrutarlo y es compartirlo, claro. porque sería muy desagradecido por mi parte pues no soltar, ¿no? Pues vendiendo parte de la compañía para que crezca y si yo puedo llegar a, no sé, pues a 80 clientes, pues que ahora podamos llegar a muchos más. Creo que es una responsabilidad soltar y es una responsabilidad inspirar, compartir, formar. Mm. Qué bonito. Qué bonita filosofía de vida, de Sí, verdad que sí. gracias. Y bueno, llegado a este punto me gusta hacer una pregunta que parece compleja, pero no lo es. Y es, ¿cuál ha sido el mayor no de tu carrera profesional? Ese no que te hizo cambiar de rumbo y darte cuenta que no estabas por el camino correcto, o ese no que por el contrario te hizo darte cuenta que sí estabas por el camino correcto y que tenías que trabajarlo y tenías que lucharlo. No siempre el no viene dado por una persona, a veces Mm. sí, ¿no? Yo pues sí, presenté este proyecto y me dijeron que no. A veces viene dado por circunstancias de la vida, a veces te lo das tú misma, te dices a ti Mm. misma, no, por aquí no. A ver, profesionalmente podría pensar en algún cliente que, que después de trabajar con nosotros ha cambiado de consultora, ¿no? Entonces ha dicho no. Podría pensar en algunos trabajadores que han estado en mi empresa durante muchos años y han dejado la compañía, entonces me han dicho no. Lo demás no identifico más nos, porque hay otros nos que efectivamente los doy yo. Claro, Tú pero no eres también mi son, cliente porque no crees o sea, no sí, quiero clientes de los que hablábamos antes, ¿no? De que no se crean la sostenibilidad, que quieran sostenibilidad de maquillaje, que quieran tener un cuadro en la pared. Entonces, creo que no todo el mundo es tu cliente y, un no no sé, personal, por ejemplo, sería lo de tu padre, ¿no? En claro, ese momento sí. le dijiste no a seguir con esa empresa y a crecerla mm, por centrarte en un pilar fundamental en tu vida y sí. respetarlo y Te tengo que confesar que llevo muy mal la renuncia. Es- me cuesta mucho renunciar, o sea, me cuesta decir no. ya. Eso te tengo que ser honesta. Pero sí, dije que no a seguir, pero claro, no creo que sea un logro el haber dicho que no Bueno, o no es que sea, me refiero no es porque tanto era una logro, es situación tan tanto extrema, cambio, ¿no? Son ciertas claro, cosas en la vida que te hacen de repente cambiar de rumbo por completo. total. Ahora el hecho de vender, Sí, de sí, alguna manera, o sea, he no es dicho no a seguir sola, eso efectivamente, es, has sí, dicho sí, no a seguir y sola estoy y te hace feliz. un cambio de rumbo y de Mm. vida por completo. Total, total, yo estoy feliz, o sea, yo no sé cómo estaré dentro de X años, pero igual cogí el imán, atraído a un socio el mejor que he podido atraer, porque estoy encantada con mi socio Juan Sí. Prados, es un tipo maravilloso, también empresario, que tiene otras líneas de negocio, otras empresas, el grupo Generandi, también es el dueño de Fincalista, y estoy encantada de haberle atraído a mi vida, que ha sido un no a seguir sola. Creo que independientemente que me cueste, o todavía, ¿no? En este apego, en este ego, hacer las cosas de manera distinta, porque obviamente ahora se hacen las cosas de manera distinta cuando yo estaba sola, yo creo que a mí Juan como socio y el grupo general en general potencia a Cábala y me potencia a mí. ¿Lo buscaste tú o te buscaron Me ellos? buscaron a mí. Era la cuarta vez que intentaban comprarme
y y todas ellas me Ahí han no te costó gustado. decir no, ¿eh? No, 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 yo hice mi carta a los Reyes Magos y aquí Juan fue muy generoso y me ajustó un poquito, la carta y nada, llegamos a un acuerdo. Y fue muy bonito porque yo firmé el 29 de diciembre para empezar un 1 de enero y nuestra primera reunión la tuvimos un 8 de enero. Yo no sé si se acordará de todo esto que estoy contando, pero yo lo llevo grabadito. Y la primera reunión que tuvimos él y yo fue sobre valores, porque yo creo que conozco un montón de historias de empresarios, empresarias que han tenido socios y que han acabado fatal. Claro. Y creo que hay que estar muy alineado en valores y luego en proyecto, pero lo primero en valores para cuando hay circunstancias difíciles y las hemos tenido, aunque ha habido solo 3 años, pero hay un choque cultural Claro. entre Cábala y el Grupo Generandi, obviamente, que sería uno de los grandes retos que estamos superando, de integración, ¿no? No solamente de cultura, sino también de negocios, de sistemas informáticos, ¿no? Tecnología y demás. Cuando hemos tenido momentos críticos a cientos de miles de euros, ahí nos hemos demostrado el uno al otro que estamos alineados en valores. Mm. Me encanta que lo menciones porque hoy justo hablábamos de eso, de la importancia de los valores en todo tipo de relaciones. Por supuesto que hablábamos en el mundo empresarial y cuando tienes un socio, ¿no? Mm, Pero qué importantes son esas conversaciones para, para una relación sana. claro, Son exacto. como los pilares fundamentales. Total, total. Es que a partir del ser que hablábamos antes, ¿no? Que se fraguan tus valores, que son tus puntos cardinales, es tu brújula, es que tú te accionas y tú te movilizas, ¿no? Porque es los valores que tienes dentro es lo que te impulsa a la acción, que es al hacer. Entonces, si no estás alineado en eso, claro que vas a impulsarte a la acción, pero cada uno va a ir por un lado distinto. Y tenemos que estar alineados, pues es en la generosidad, en la colaboración, en el legado, ¿no? En el que no tenemos empresas para ganar dinero, sino el ganar dinero obviamente es una consecuencia, Sí, que esto lo hablaba yo el otro día, la semana pasada en un foro de empresarios. El, Mi empresa siempre ha sido rentable y yo obviamente trabajo por dinero, pero no es mi causa, es mi consecuencia, ¿no? Y yo creo que Juan y yo en eso estamos muy, muy sí, alineados también. pues sí. Tú que eres una gran emprendedora, empresaria, has vendido tu negocio, has montado un montón de negocios, has aprendido, ahora le estás devolviendo al mundo con esas clases en la universidad, con tu libro. ¿Qué le dirías a aquellas mujeres que nos están escuchando, ¿no? Y que tienen dudas de si emprender o no? A ver, a mí me han preguntado muchas veces que cómo lo he hecho y mi respuesta ha sido haciéndolo. O sea, que no tengan miedo, porque es que el miedo nos paraliza y que no va a haber proyecto perfecto, pero es que si no empiezas no hay proyecto. Entonces, creo que les diría que lo hagan, que se rodeen de buena gente y que lo hagan, que no tengan miedo a pedir ayuda, porque muchas veces no estamos acostumbradas a pedir. Y otra de mis frases es que para pedir no hace falta ser pobre. Entonces, que, que lo hagan y que el que no se mete no sale, pero que lo hagan aunque sea con miedo. Mm, Me encanta. sí. ¿Y dónde te pueden encontrar estas mujeres que de alguna manera se quisieran poner en contacto contigo, quisieran comprar tu libro de sostenibilidad sin maquillaje? Pues a ver, el libro está en Amazon, Sostenibilidad sin Mm. maquillaje, lo podemos encontrar en Amazon. Por eso decía lo de Ruth sin H, ¿no? Ruth Ballesteros. Mi LinkedIn es Ruth Ballesteros Gil. Cábala Soluciones Sostenibles, ¿no? También me pueden encontrar, pues poniendo Cábala, me encuentran Ruth Cábala. Y bueno, pues es fácil encontrarme. Vale. Y me gustaría que me terminaras esta siguiente frase. Vamos allá. A ver. A ver. Prrr. Una empresa sin maquillaje es. Una empresa real, auténtica. Muy bien. Me ha encantado conocerte, me ha encantado tu historia. Qué paz transmites Muchas y qué luz. gracias. Y me encanta que hayas sacado la plaza en la universidad, de verdad, porque es una manera de darle al mundo cuántas veces terminan las carreras profesionales
jubilación me dedico a mis plantitas, que maravilloso, ¿no? Que Sí. cada uno haga lo que quiera, por supuesto, con su tiempo, pero me parece una maravillosa forma de devolverle al mundo todo lo que has aprendido, así que te doy gracias Mm. por todos los que no lo hacen Ahora la que se está emocionando soy yo. y gracias por venir a un besito. Un placer. Un placer ha sido mío. Pues nada, muchas gracias a ti y gracias Gracias a a la ti. vida. Sí, la verdad es que sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que os haya gustado este episodio con Ruth Ballesteros sin H, Ruth sin H. Y espero, bueno, pues que nos dejéis algún comentario, algún like si os ha gustado y por supuesto que os suscribáis si queréis seguir viendo todas estas entrevistas tan maravillosas y nos vemos en la siguiente. Un besito.